Muy bien, entonces la solución con Lagrange nos dio que x e y los dos son iguales a 5, que es este punto de aquí, que tiene coordenadas 5 y 5, y es donde encuentra el mínimo de esta función sujeto a estas restricciones. Sin embargo, esto se podría haber hecho por sustitución. Yo lo hice con Lagrange para explicar el método, pero en general los multiplicadores de Lagrange o optimizaciones de funciones con extremos ligados se usa para casos como estos. Por ejemplo, minimizar esto que está aquí sujeto a estas dos restricciones, y la mecánica es la misma. Se construye el lagrangiano con las tres variables originales y tantos lambda como restricciones haya, y entonces al principio esta función se coloca como está, luego menos lambda 1 por la restricción igualada a 0, ya está igualada a 0, luego menos lambda 2 y multiplicado por esta restricción igualada a 0, y ya tenemos el lagrangiano. Una vez que tenemos el lagrangiano, ahora lo que hacemos es calcular la derivada parcial respecto a las tres variables y luego respecto al lambda 1 y al lambda 2. Y cuando calculamos la derivada con el modo usual, 2x1, etc., me queda un sistema de ecuaciones. Resuelvo este sistema de ecuaciones y encuentro la solución. Muy bien. ¿Cómo se demuestra este método de Lagrange? Eso lo pueden encontrar en mi canal con este título. Está en inglés, pero si ponen el traductor creo que lo van a entender. Y está basado en gradientes. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar estos multiplicadores de Lagrange para calcular cuando la entropía es máxima, y lo que vamos a ver es que es máxima cuando los mensajes son equiprobables. Esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para dos variables tendría la entropía, aquí antes habíamos usado P1 y P2, entonces sería P1 por logaritmo de 1 sobre P1 más P2 por logaritmo de 1 sobre P2, donde la suma de las dos probabilidades tiene que ser igual a 1. Aplicamos Lagrange, que consiste en qué cosa. Primero hay que igualar esto a 0, o sea, pasar el menos 1 restando, que es esta expresión, y entonces tenemos la función original, que es esta que está aquí, menos lambda por la restricción igualada a 0, y ahora la reescribimos, simplemente en vez de 1 sobre x pongo x a la menos 1, y ahora calculo las parciales respecto a x, a y y a lambda, y derivo como normalmente se deriva un producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, etc. Y llego a tres ecuaciones donde a partir de aquí encuentro que x es igual a y, y luego sustituyo aquí y llego a que x más x, o sea 2x menos 1 igual a 0, por lo tanto x igual a y igual a 1 medio. Entonces la idea intuitiva es que la entropía se maximiza cuando las probabilidades, estas eran P1 y P2, ¿no es cierto?, cuando las probabilidades eran iguales, o sea, una balanza con probabilidades iguales en cada platillo. Para el caso en que tengo varias variables, la solución es que todas tienen que ser igual a 1 sobre n, o sea, distribuir lo más equitativo posible. Entonces, con esta introducción de entropía, ahora vamos a utilizar estos conceptos, pero lo vamos a relacionar con el estrés. Bueno, habíamos visto que en general cuando uno ve televisión, al menos esto es lo que me ocurre a mí, tenemos noticias de poca probabilidad de ocurrencia, por ejemplo 1 de cada 10 noticias, y 9 de cada 10, por poner alguna proporción, es lo mismo de lo mismo. Entonces, ¿esto qué consecuencia tiene? Que no solamente se pierde tiempo, porque la mayoría de las veces escuchamos algo que no nos produce demasiada información, sino que además tiene un impacto en nuestras redes neuronales y esto contribuye a incrementar el estrés. ¿Cuál es la fundamentación de esto? Bueno, si ven este documental de Social Dilemma, vamos a ver que acá hay un resumen
El dilema social explora el peligroso impacto de las redes sociales hacia la humanidad. El propio presidente de Pinterest, quien también trabajó en Facebook, dijo: las redes sociales están diseñadas para generar adicción extrema a ella, porque te conocen incluso mejor que tu mamá. El sistema está programado para aprender automáticamente a reconocer qué contenido te gusta más, y cuál debe mostrarte para que sigas consumiendo dicha aplicación. Aunque si él detecta que te gusta algo que te produce estrés, te va a dar con eso, porque lo que quiere es que consumas esa red social y no la de la competencia. Esta película Inside Out, que en castellano se llama Intensamente, muestra también los impactos negativos de los medios y de las redes sociales. Y el problema que genera todo esto es que contribuye a lo que en el budismo se llama mente de mono y que en neurociencia se llama red por defecto, que ya lo vimos en videos anteriores. Y la justificación más formal de esto es este artículo, que está muy bueno, hay PDF de este artículo, que se llama A Wandering Mind and a Unhappy Mind. Una mente que divaga es una mente infeliz y genera estrés. Es lo que normalmente decimos que nos sentimos acelerados, y esta aceleración se puede medir, ya lo vimos. Impacta en el sistema simpático, que genera estrés. Entonces el antídoto es la meditación, que actúa como un freno y impulsa, en vez del sistema simpático, el sistema parasimpático, que nos ayuda a la digestión y al descanso. Muy bien, entonces pregunta: ¿por qué necesitamos distraernos? ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, según el budismo, porque nos cuesta mucho estar con nosotros. Y si estamos con alguna persona que no nos gusta, tenemos la posibilidad de aislarnos o separarnos, probablemente con algún costo. Pero no podemos dejar de estar con nosotros. Y esto no le ocurre lo mismo a un niño feliz. El niño feliz no necesita ninguna red social o algo, porque él ya con lo que tiene puede sentir diversión. Bueno, y la pregunta es: ¿por qué nos cuesta mucho estar con nosotros mismos? Bueno, hay básicamente dos razones que explica el budismo. Porque nos entrenamos mayoritariamente las redes neuronales del cerebro y no, por ejemplo, del cuerpo, y lo entrenamos para interactuar con el mundo exterior. Es decir, están acostumbradas estas redes neuronales a interactuar con el exterior y no introspectivamente. Entonces, ¿cuáles serían los antídotos para estos dos casos? Para el caso del exceso de entrenamiento de las redes neuronales del cerebro, es, por ejemplo, hacer yoga. Cuando uno hace yoga, estimula glándulas. Cuando estas glándulas, mediante posiciones llamadas asanas, están estimuladas, segregan hormonas, y esto entra al torrente sanguíneo y afecta las redes neuronales, que biológicamente habíamos visto que habían varios factores que contribuían a estos pesos, y uno de esos factores era la cantidad de neurotransmisores. Es decir, cuando estoy haciendo una asana, es una especie de masaje que se hace en una glándula, segrega esta hormona y entonces me cambia positivamente el estado mental. Y de esa manera yo estoy entrenando redes de partes del cuerpo y no solamente redes del cerebro. Y en cuanto a esta segunda parte, nos entrenamos mayoritariamente para interactuar con el mundo exterior. Bueno, la meditación es justamente lo contrario. Estoy entrenando las redes neuronales introspectivamente. Entonces me acostumbro a estar conmigo y eso hace que no me desagrade estar conmigo mismo. ¿Okay? ¿Cómo contribuyen la matemática y la informática? Comprender, por ejemplo, las noticias. Ya vimos la relación pandemia-salud explicada con modelos. Los modelos matemáticos e informáticos nos ayudaban a entender qué es lo que iba a pasar con la pandemia. Ahora lo vamos a ver
sucintamente para el caso de economía.